Queridos amigos, ahora tenemos un spoiler porque mi querido amigo Ricardo Posada Maya recién expone mañana. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor a tiempo completo en la Universidad de los Andes en materia penal y director de la maestría precisamente de la misma materia. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en esta breve entrevista en la que vamos a adelantar aquello de lo que vas a hablar mañana, que es el tema del cibercrimen y las causales de ausencia de responsabilidad, que es un tema nuevo, porque generalmente se habla de la tipicidad, de las fórmulas procesales, de la cooperación internacional o de las cuestiones tecnológicas, pero poco se ha hablado sobre el tema de la parte, digamos, de la antijuricidad, que es sobre lo que te vas a enfocar. ¿Cuál es el elemento central de tu ponencia? Carlos, buenos días para todas y todos. La idea es entender que los cibercrímenes protegen el bien jurídico colectivo de la seguridad y la información, los datos y las infraestructuras informáticas. De manera que es un elemento curioso que, protegiendo un bien jurídico colectivo, esta serie de delitos admitan el consentimiento. Ningún otro bien jurídico colectivo por regla general lo hace, ni el medio ambiente, ni la república, ni ninguno de ellos. Pero en este ámbito donde la disposición de los bienes jurídicos y de la seguridad de la información también pertenece a la víctima y no toda la comunidad, el consentimiento juega un papel importantísimo. Desde esta perspectiva, el consentimiento constituye un elemento de litigio fundamental en los casos de cibercrimen por dos razones. La primera, por los límites y la existencia del consentimiento. Y la segunda, por la existencia de cláusulas generales del consentimiento. ¿Cómo se materializa el consentimiento? ¿Es un consentimiento escrito cuando pones el clip, cuando te suscribes a una página, a un determinado servicio? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Depende de cada caso, pero supongamos que una persona tiene un problema con un servicio de computadores, tiene necesidad de un técnico, el técnico viene, revisa, por ejemplo, su equipo, hace un protocolo de revisión y el técnico encuentra elementos, por ejemplo, íntimos o de la personalidad del sujeto, digamos, titular del equipo. Y entonces la pregunta es, ¿hubo consentimiento para la revisión de esos códigos, datos o fotografías personales? Y la pregunta que se deriva de ello es, ¿qué sucede? Si hubo consentimiento, pues no habría tipicidad, no habría antijuridicidad, dependiendo de la legislación. Si no lo hubo, se presume ese consentimiento por la aceptación del inicio de protocolos de revisión. De no haberlo sería una conducta típica y antijurídica o sería un error, en este caso, sobre la emisión. Cabe también el ejemplo del consentimiento, por ejemplo, cuando accedes a un servicio con un protocolo determinado y la gente no lee el protocolo, por ejemplo, no lee la suscripción, simplemente pone clic y de pronto usan tus datos o manipulan tus datos o pueden clonar tus datos. ¿También para ese tipo de supuestos cabría problema? Es importantísimo porque la mitad de los contratos que firmamos en servicios de Internet son contratos de adhesión que la gente no lee y en consecuencia sí ha otorgado el consentimiento. Incluso servicios gratuitos, ¿no? Servicios gratuitos o servicios de pago. Y en consecuencia, como la gente no lee las cláusulas contractuales en esa materia, da su consentimiento sin saber que está entregando, por ejemplo, su información, su galería de fotografías, el servicio de cámara, el servicio de micrófono u otros elementos que pueden afectar su intimidad personal. Claro, y entonces en estos casos hay que discutir, ¿no? ¿Cuál es el alcance del consentimiento? Que en el primer ejemplo que pusiste, uno entendería que es solamente para el tema técnico y no para las revisiones íntimas de la persona, pero hablaste de algo súper importante, que es el tema del error, ¿no? Claro. Porque la persona, el técnico, en el ejemplo, para que el público pueda entender, podría presumir, bueno, me han dejado el material acá para que yo pueda revisar todo y hacer uso de él, porque pueden haber, por ejemplo, fotografías contaminadas. No sé, te ponen un ejemplo. No, y estamos de acuerdo, el tema allí está en los límites del consentimiento y en particular en nuestros países, en lo que llamamos cláusulas generales. Haga lo que tenga que hacer para arreglar el equipo. Ese haga lo que tenga que hacer genera errores de tipo o errores de previsión dependiendo de la regulación de nuestros países. Y la teoría que maneje. Y la teoría que maneje, que derivarían en una ausencia de responsabilidad muy interesante, simplemente derivada de los límites del consentimiento. Y si habría que mirar también si algunos países tienen limitaciones para consentir y qué consentir en estos casos. Otros temas interesantes, por ejemplo, son en las relaciones laborales, Carlos. Supongamos que un empleado tenga consentimiento para ingresar a una plataforma para consultar información de los clientes, pero lo hace en el caso particular, por ejemplo, para entregar información a bandas criminales. La primera pregunta que uno se podría hacer, ¿ese sujeto estaba autorizado para acceder al sistema? ¿Tenía autorización o consentimiento para acceder? La jurisprudencia en muchos de nuestros países, por ejemplo en Colombia, ha negado la existencia de la autorización porque en este caso el empleado no está ingresando conforme, por ejemplo, los protocolos de servicio de información, sino que lo está haciendo para finalidades de actividades criminales o colaboración con bandas criminales. Entonces el tema del consentimiento se ha convertido en uno de los elementos centrales
en el litigio particular de los cibercrímenes en general en América Latina. Y en ese caso, digamos, las estructuras empiezan a tener nuevos retos. Te contaba un poco. Si yo tengo un programa de inteligencia artificial que hace, digamos, determinadas actividades o prestaciones de servicios, pero la inteligencia artificial tiene capacidad de tomar decisiones autónomas. Supongamos que en el caso concreto de que esa inteligencia artificial realice un acto, la pregunta es, ¿esa inteligencia artificial o ese acto de la inteligencia artificial ha sido consentido o no ha sido consentido? ¿Puede entenderse una agresión? ¿Es un peligro? ¿Cómo empezamos a revisar en el marco de las causales de ausencia de responsabilidad actuaciones de agentes de inteligencia artificial que puedan poner en peligro los bienes jurídicos de terceros? Entonces estamos en un panorama desconocido ante un ámbito, digamos, de apenas poca regulación, donde la jurisprudencia es muy poca, pero que nos abre un panorama. Pero claro, la casuística es muy variada y evidentemente vamos a movernos con los principios del derecho penal, Claro. ¿no? Porque qué es el consentimiento, cuáles son sus límites, si es una causal de justificación o de atipicidad en los elementos negativos del tipo, y el error también, ¿no? Es un error de tipo de prohibición. De acuerdo. Por fortuna, cuando uno empieza a revisar, digamos, las normas que regulan las causales de ausencia de responsabilidad en los diversos códigos, en el mexicano, en el peruano, en el colombiano, tenemos una muy clara simetría entre nuestros países, por lo que nos va a poder permitir abordar estos problemas de una manera, Transnacional. digamos, muy transnacional, Muy muy transnacional. general, dada, digamos, la universalidad de estas causales, que además son importantísimas porque, como tú lo sabes, son el verdadero contacto entre los abogados que se dedican a la parte general y el derecho procesal. Lo primero que revisa un abogado cuando está en un caso es si hay causales de ausencia de responsabilidad o no. Claro, Y ese claro. es el punto de contacto entre el proceso y la teoría del delito. Tú has dicho algo que es súper importante, ¿no? Que es el tema de la casuística. No hay jurisprudencia, es muy poca, muy escasa, y la poca hay veces es cerrada, ¿no? Así Muy se mala, dan los además. primeros pasos, claro. Voy al siguiente tema, el tema de riesgo permitido, ¿no? Silva Sánchez, en el libro este sobre el riesgo permitido en el derecho penal económico, y además en el último manual, que todos deberíamos de leer, por cierto, es muy claro, ¿no? El riesgo permitido, y la respuesta puede ser muy simple, al final se determina judicialmente. Marca un presupuesto, por ejemplo, en el caso del compliance, ¿no? La famosa sentencia bisiesta del 29 de febrero del año 2016 dijo que es compliance, quién se hace cargo de qué, quién tiene cargas de la prueba. En materia de cibercriminalidad tenemos fallos variados. Todavía la regla no está tan clara desde el punto de vista jurisprudencial. Eso nos lleva precisamente al terreno del error, porque la frontera entre el riesgo permitido, más allá de lo que podamos articular los abogados, los técnicos, no está clara a nivel de la jurisprudencia. O sea, el mensaje para el ciudadano es: no sé hasta dónde puedo ir, aunque en casos muy claros, como el primero que contaste, está claro que esa intrusión en las fotografías en principio está no permitida, pero hay otros casos que van a tener esos claroscuros. Entonces tú habías mencionado el tema del error. ¿Cómo tratamos ahí el error? Los tratamos como errores invencibles, errores vencibles, de tipo de prohibición, y eso es algo muy variado no solamente en la doctrina, sino además en las diferentes normas del derecho comparado. Las respuestas pueden ser muy amplias. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es la fuente de aprobación del riesgo en estos casos. Y el primer problema que tenemos es que en nuestros países las fuentes de aprobaciones de riesgos en materia tecnológica son muy variadas. Eso significa, digamos, que hay que hacer una comprobación caso a caso en el ámbito judicial de la fuente que nos va a permitir acreditar si el riesgo está o no permitido. Supongamos que hay alguna fuente más o menos clara o que exista, pero la persona no la conoce. En ese caso va a depender fundamentalmente de si el riesgo es sobre los elementos clarísimamente objetivos de la tipicidad, sobre los límites, por ejemplo, del consentimiento, o sobre otros elementos normativos de las causales. Entonces, depende mucho de la regulación de las clases de error en nuestros códigos. Pueden ser errores de tipo impropios, desde la perspectiva de la teoría del dolo, pueden ser errores de prohibición desde la teoría finalista basados fundamentalmente en elementos normativos objetivos, elementos normativos de interpretación, límites del consentimiento, usualmente como errores de prohibición, pero la vencibilidad o invencibilidad del error va a depender. Si es un error fáctico, pues va a depender de la capacidad del sujeto de fundamentalmente darse cuenta de los elementos fácticos, y si el error es sobre límites normativos o elementos normativos, va a depender de una cosa que tenemos que discutir en materia tecnológica, y es la vigencia de los conocimientos especiales. Entonces va a depender en el caso concreto, si la persona tiene conocimientos especiales sobre las fuentes de aprobación tecnológica o no la tiene. Claro. O si hay una negligencia absoluta, como en el caso de los contratos, en este caso. Las estafas contractuales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el nivel de conocimiento desde el punto de vista normativo que se le puede imputar al consumidor, se le puede imputar a la víctima, ¿no? Mira, tengo una pregunta final.
que es el tema de las incumbencias, ¿no? Porque estaba pensando en lo siguiente. En el primer caso, el técnico con el cliente es un caso one-to-one, uno a uno, una posición más o menos de igualdad. Pero con las tecnológicas no estamos en posición de De igualdad. acuerdo. Contratos por adhesión, como tú bien has dicho, ¿no? Desde el punto de vista del consumo, hay una regla general que es que quien tiene más información puede ejercer mayores, digamos, o de forma más fácil o menos costosa la prevención. Pero claro, si las empresas tecnológicas son las que tienen la información de todo lo que se puede hacer con el material que recopilan, con los límites de tu consentimiento, ¿son ellos acaso los que deberían de empezar, llámalo compliance, llámalo prevención, el nombre que se le quiera poner, a empezar a poner coto y límites al propio consentimiento que otorga el consumidor? Porque a contrario de la imputación objetiva, donde vamos a reducir el ámbito digamos, el ámbito de las competencias o vamos a reducir, digamos, la tipicidad, las incumbencias sostienen totalmente lo contrario, es muy explosivo. Yo estoy caminando por acá y me caigo, puede venir un inspector de trabajo, de seguridad y decir, no, ¿por qué estos señores no pusieron una baranda? Debieron pensar en alguien que se tropiece y se cae. Claro, pero hoy en día, mientras no pase nada, pues no hay una baranda. Pero si pasara que alguien se cae, van a poner una baranda. Entonces, es una ampliación más bien de los deberes de prevención. Y eso es lo que pasa, digamos, a contracorriente con las tecnológicas, ¿no? Contratos por adhesión, reglas que ellos puedan imponer, pero a la vez en la práctica se les puede ir imponiendo más y más y más regulación, como pasa un poco en Europa versus China, Estados Unidos, donde la regulación es casi nula, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación sobre ese punto? Yo lo que creo es que ahí hay una tensión de intereses versus protección del consumidor. La mayoría de las aplicaciones tecnológicas que utilizan contratos de adhesión son gratuitas y lo que están buscando las tecnológicas es justo obtener la información de las personas que suscriben ese tipo de aplicaciones. Pagas con tus datos. Pagas con tus datos. Entonces, digamos, desde una perspectiva pragmática, pensar que ellos van a realizar acciones que debería ser así, para proteger a los consumidores desde la perspectiva de la autorregulación parece un poco ingenuo porque el propósito del negocio es justamente ese. Tener libertad. Tener libertad con los datos de los clientes. Pero desde la perspectiva de los consumidores, quienes deberían establecer límites en el ejercicio, digamos, de los riesgos que se derivan del uso de los datos de los clientes que firman los contratos de adhesión, deberían ser las empresas que generan la aplicación o los distribuidores o quienes tengan un interés comercial en ese tráfico de datos que se va a desprender, porque desde luego desde allí se podrían generar situaciones muy difíciles de responsabilidad, no solo civil sino también penal, derivados del inadecuado ejercicio de datos personales o códigos personales, que incluso siendo sensibles pueden poner a las personas en peligro. Entonces, ahí lo que tenemos es una tensión entre la realidad, que es lo que ellas buscan, y el deber ser de la autorregulación en materia de compliance tecnológica derivada, digamos, del uso de información sensible de terceros. ¿Vamos a poder resolverlo a corto plazo? No creo. No creo por la imposición específica, digamos, del mercado. Vamos a seguir utilizando contratos de adhesión abusivos durante mucho tiempo. Hasta que empiecen a salir las sentencias, ¿no? Que sí, van marcando las pautas. A salir las sentencias. Claro. Pero, digamos, limitar las grandes multinacionales a nivel de los estados, eso va a depender fundamentalmente de que un estado como los estados latinoamericanos, por ejemplo, quieran pelear con empresas que tienen sede en Estados Unidos o en Europa. Y hay unos intereses que probablemente no nos permitan esa regulación. Nuestros países, al final de cuentas, siguen cediendo los datos de los ciudadanos. Sin mayor límite. Control. Entonces es bien difícil esa superación de la tensión que tenemos. Pero un gran tema, además que pone el dedo justamente en el punto sensible, que es la interacción entre una tecnológica, un técnico, el caso más, digamos, doméstico, con lo que es la posición de la víctima, ¿no? Que puede ser una persona natural, una empresa, un colectivo. Carlos, muchísimas gracias. Carlos, un placer. Como dicen los alemanes, Zuarbeit, buen trabajo y gracias por tu tiempo con nosotros. Con mucho gusto y mucha suerte.